Mis hermanos y amigos en el Señor, Dios les bendiga. Vamos a leer, tengan la amabilidad los que quieran o puedan, allí en el libro del profeta Isaías capítulo 44, Isaías 44, 6. Vamos a leer estos tres versículos 6, 7 y 8 del capítulo 44 de Isaías para que tengamos una oración en el nombre del Señor. Bendito el Señor. Amén. Dice así entonces la palabra del Señor. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, amén, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Dice, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Amén. Vamos a seguir hablando de este Dios eterno. Amén. Tengamos unas palabras de oración para que sea Dios el que nos abra el entendimiento, porque yo también necesito. Dios lo guarde, el único que se la sabe todas es el Señor. Me puedo equivocar, agradezco si alguno me hace alguna recomendación o una corrección, porque de todas maneras uno está aquí solo por la gracia del Señor. Padre nuestro, te doy gracias esta noche por cada hermano, cada amigo, qué bendición, Señor, si hay alguna visita también. Estamos aquí, Señor, reunidos para poder entender tu existencia, tu naturaleza, todas estas razones, Señor, todos estos atributos, Señor. En tu nombre, Jesús, rogamos la unción para todos los que estamos acá, el entendimiento y la revelación de tu palabra. Que seas tú glorificado, que alguno hoy conmigo te demos gracias por esta linda oportunidad y este conocimiento. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, son muy amables, Dios les bendiga. Bueno, estábamos viendo los atributos, ¿cierto? Unos atributos absolutos, como para mirar así rápidamente. La vez pasada hablamos de como absolutos son que solamente los tiene Él. Y algunos de esos los comenzamos a ver, ¿cierto? Que fue el de la omnipresencia, ¿cierto que sí? Entonces dijimos que Dios tenía autoexistencia, Dios tenía eternidad, inmutabilidad, omnipresencia, inmensidad, conocimiento perfecto, eso está en la página 10 del módulo, y un poder perfecto, o sea que era ¿qué? Omnipotente, un poder que no tiene defecto y un poder que sobrepasa todas las cosas, ¿cierto que sí? Entonces hablábamos de la omnipresencia, o sea que estaba presente en todo lugar, y leímos el Salmo 139, versículos 7 al 13, y quisiera agregar esa partecita antes de seguir con el ítem B, o sea la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente, habíamos dicho que el prefijo omni significa todo, ¿cierto? O sea que omnipresente es que todo lo llena, está en todas partes, ¿cierto que sí? Sí. Gracias, mi hermano. La aromática va cualquiera. Gracias, mi hermano. Y me pareció importante, antes de pasar al siguiente punto, hablar de lo que es una teofanía. Porque dentro de la capacidad de omnipresencia está la posibilidad no solamente de estar llenándolo todo, porque al hablar de omnipresencia, básicamente es que todo lo llena. Cuando digo que todo lo llena es la dimensión espiritual y la dimensión material. O sea, la grandeza de Dios es que no solamente está en Júpiter y en la nebulosa Andrómeda, no sé qué, como la han llamado los astrólogos, no. También en la dimensión espiritual, porque decíamos, bueno, si el Señor está sentado en la silla del universo, o sea que, ¿cierto? Comienzan las preguntas. Entonces hablábamos de que hay debajo de la tierra.
Si tú te sales de la atmósfera y le das unas cuantas vueltas a la Tierra y quedas en el espacio, vas a ver que hay un vacío debajo de la Tierra, ¿cierto que sí? ¿Será que Dios no está ahí? Claro que sí. Entonces, no es solo la capacidad de Dios. Cuando hablamos de omnipresencia, esto para cerrar el tema pasado, no solo que todo lo llena, sino que se puede manifestar en todas partes. Me explico, el ángel de Jehová puede presentarse aquí para defenderme y el Señor puede asumir la postura de un anciano en Europa para hablarle a alguien. Es esa capacidad de manifestarse, no solo de llenarlo, porque Él todo lo llena, pero no se manifiesta en todas partes. Sin embargo, si Él quisiera manifestarse ya en vivo y en directo, en todas partes lo puede hacer. No tiene problema. Mientras que se manifiesta acá, se puede manifestar en el amanecer en Europa o por allá, que esté de día en China, no sé, pues en el horario que estén. Entonces no es solo la capacidad de estar presente, que todo lo ve en las más profundas oscuridades, para Él es lo mismo que el día, que la noche. Entonces el tema de la teofanía es interesante porque algunos se enredan un poquito con la teofanía. Amén. Entonces, la teofanía es la aparición o manifestación de un Dios, diciéndolo con D minúscula, es una definición secular que encontré, o de Dios con D mayúscula al hombre. Es una manifestación, es una manera de él presentarse. ¿Cierto? A ver, ¿dónde podríamos ver una teofanía? ¿En qué relato bíblico podemos ver a Dios manifestado en una teofanía? Se le apareció a Abraham, se comió un guiso muy rico. Dijo Abraham, tenés buena sazón, vuelvo en un año. ¿Cierto que sí? Y los varones que habían con él también se manifestaron, también comieron. ¿Dónde más hubo una teofanía? Jacob con el ángel, ¿cierto? Luchó con un varón hasta la... Aunque hay gente que diserta mucho, no voy a alegar nada sobre ese texto, pero bueno, es algo muy extraordinario. Me parece algo tremendo, es cuando los padres de Sansón, cuando Manoa y la esposa ofrecen... ¿Cómo pasa el Señor por encima de la ofrenda? Y hace que descienda fuego, tremendo, ¿no? Y ellos lo vieron, y ellos lo vieron. Entonces, esta palabra teofanía proviene de la palabra teos, que significa Dios, siempre va a ser Dios, ¿cierto? Y paneín, que significa aparecer o hacerse visible. ¿Sí? O sea, Dios haciéndose visible, porque a Dios nadie lo ha. Pero cuando decimos que será lo mismo el ángel del Señor y el ángel de Jehová. Un ángel del Señor es un enviado del Señor, pero el ángel de Jehová es una manera de él manifestarse. ¿Cierto que sí? O sea, Dios presentándose en una forma de ¿qué? De ángel, amén. Entonces quería agregar este pedacito referente a la omnipresencia para que se cumpliese que Dios es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, entendiéndose por ese arriba y ese abajo como la dimensión desde donde Él reina y gobierna, y la dimensión que, o sea, el Señor está en la eternidad, se sale de la dimensión eterna y entra en la dimensión del tiempo sin dejar de ser Dios. Tremendo, ¿no? Muy teso el Señor, ¿no? ¿Usted qué dice? Tremendo. Ahora, Dios es omnisciente. El Salmo 139 del 1 al 6 nos enseña que Dios conoce todo, incluso nuestros movimientos, pensamientos, caminos, maneras y palabras. Job confesó, yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2, ¿cierto que sí? El salmista dice también que la palabra... ¿No está la palabra en qué? De todas maneras hay unas milésimas, hay unas fracciones de tiempo entre pensar y hablar. Científicamente está comprobado que mientras el cerebro ejecuta una palabra, o sea, yo estoy hablando acá porque ya se generaron unos impulsos ultrasónicos, ultra rápidos, pero aún ahí hay unas fracciones de tiempo entre la idealización y la vocalización. Sin embargo, Dios ya sabía que yo venía para acá y sabe lo que estoy diciendo, es omnisciente. Amén.
Y a esa omnisciencia le podemos agregar omnisapiente. O sea, no solamente todo lo sabe, sino que todo lo sabe con sabiduría. Un día un muchacho alegó y alegó con su pastor, porque él estaba enamorado de una chica de la iglesia y le gustaba. Muy atractiva, muy bonita y tenía un cristianismo en lo que se veía muy favorable. Pero el pastor se arrodillaba en las noches, en los rincones de la casa pastoral, en el salón, y lo invitaba a él a orar, porque era un muchacho muy especial y Dios lo quería guardar. Y resulta que un día el Señor le dijo: no, yo no la quiero a ella para él, yo la quiero, y con eso estoy diciendo que Dios le está consiguiendo esposa, porque algunos discuten eso. Yo creo en eso, yo lo creo. Entonces el pastor que le cuento es amigo mío, y yo creo en eso. Yo creo que si un chico o una chica oran a Dios, Dios le muestra si le conviene o no la persona. Así de sencillo. Y no que no vayan a tener problemas, van a tener problemas, pero va a ser más fácil la lucha. La lucha se va a hacer menos ardua cuando Dios dirige las cosas. Y entonces el muchacho se encegueció y le gustaba mucho como mujer, y como el hermano le dijo que no y le recomendó más bien que siguiera orando, se fue. El muchacho se casó en otro lado, le duró 8 meses el matrimonio. Increíble, las familias quedaron asombradas. ¿Por qué? Porque hay uno que todo lo sabe, y todo lo sabe con sabiduría, por una razón muy sencilla: los caracteres de ellos chocaban. Entonces de novio, usted no muestra la prótesis, ¿o sí? Ni el ojo de vidrio, usted no lo muestra. Ni la pata de palo, usted no la muestra, ¿sí o no? Ni la peluca, ay, ¿cómo así? Usted no lo muestra, ¿verdad que no? Usted de novio que es él es el Chayanne Emilio y ella es Blancanieves. Pero había un hombre de Dios hablando con Dios. Y Dios, que todo lo sabe, le dijo a él que no le convenía. Sí, seamos prácticos, amén. Cuando hablamos de la omnisciencia, es que todo lo sabe, pero la omnisciencia va unida con la omnisapiencia. O sea, lo que sabe, lo sabe con sabiduría. Yo eso lo he experimentado. De unos momentos como que, por ejemplo, yo deseaba servir en un área, y este año Dios no me tuvo en cuenta para eso. Era que me estaba librando de algo. No estaba en la capacidad, no hubiera aguantado el voltaje ahí. Y después el Señor me lo hizo saber. ¿Por qué? Porque no solamente todo lo sabe, sino que lo que sabe, lo sabe con sabiduría. Amén. Entonces de la omnisciencia vamos a atar la omnisapiencia, aunque no está acá, vamos a tenerla presente. Dice: Dios tiene conocimiento completo de todo, incluyendo el conocimiento del futuro. Así como la omnipresencia, la omnisciencia es un atributo que pertenece solamente a Dios. Él es único y sabio. Pasé a la página 11. La Biblia no identifica a ningún otro ser quien es capaz de leer todos los pensamientos del hombre, predecir el futuro con certeza o conocer todo lo que hay de conocer. Por eso es tan importante que el creyente ore a Dios pidiendo la dirección. Señor, tú que todo lo sabes y que lo sabes con sabiduría, háblame, muéstrame, revélame, abre mis ojos. Amén. Ahora, Dios es omnipotente. Eso sí que nos gusta a los pentecostales. En ese nombre hay poder, ¿cierto? Porque en algún momento hemos visto la gloria de Dios. Hombre, le impuse las manos a un hermano y recibió el Espíritu Santo. Había un caso de cáncer y yo fui y prediqué. El Señor me dijo: porque hermano, qué lindo cuando uno escucha la voz de Dios. No sé cuánto han tenido la experiencia, que le llega es como algo al corazón, es una inquietud, es una fuerza que te impulsa, y el Señor te dice: ora por él, imponle las manos. Tener dirección de Dios, ¿cierto? Dios se identifica como el Todopoderoso muchas veces a través de la Biblia. Él tiene todo el poder que existe, y ninguno se puede ejercer, y ningún ser puede ejercer cualquier poder a menos que Dios lo permita. Romanos 13:1. Entonces, cuando uno habla de la iglesia, Dios le ha delegado poder de esa omnipotencia. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Porque es importante que el creyente esté conectado con Dios
en este atributo, en esta cualidad del Señor, porque no es uno el que sana, ni el que libera, ni el que levanta, no. Es Dios el que lo hace a través de un instrumento. Eso es un misterio, pero es algo muy especial. Pero sentir el poder de Dios moviéndose. Estábamos en Urabá, muy recién convertido, en una zona llamada, ay Señor, ¿cómo es eso? Hay como mucho ganado. Casablanca creo que es que se llama, ahí por Turbo, muy recién, que está uno, mejor dicho, cuando le inviten a uno. Eso sale uno mojado hasta por aquí, sin zapatos, no, eso recibe uno el Espíritu Santo de una manera, por ahí la gente tiene una libertad tremenda. Y se escuchaban rumores a veces, yo no, pero cuando estábamos en ese rancho, en ese lugar allá en la tierra, hablando en lenguas y recibiendo la presencia de Dios y glorificando a Dios, la gente de lejos veía como que había un incendio, como una llama sobre el techo del rancho donde estábamos. Tremendo, ¿no? La gente inquieta, hay un incendio y todo el mundo inquieto y vaya por caballo y no sé qué, no. Era que Dios, la presencia, el poder de Dios descendió ese día de esa manera. Y creo que a muchos les ha pasado, ¿no? También estábamos en una vigilia alguna ocasión por este lado del occidente de Antioquia y sentíamos como, no digo que estuviera, pero como si las paredes se fueran a caer, o sea, temblaba. La presencia de Dios, tremendo eso. Entonces, solo Dios es omnipotente, no hay nadie más. Por eso las doctrinas que necesitan de un libro conexo, de una escritura conexa, me explico. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o sea, los mormones, requieren del libro de Mormón para hacer creíble la Biblia. O sea, para asentar los temas de la Biblia requieren del libro de Mormón como un complemento. Es decir, que José Smith, una persona que tuvo revelación por un ángel llamado Moroni, del cual no habla la Biblia, este hombre y esta doctrina dicen que mientras el Señor resucitaba en el Oriente Medio y se presentó a sus discípulos allá, se le presentó a los indígenas acá. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pues la Biblia no establece eso, ¿cierto que no? Si hablamos de la omnipotencia es porque solo Él pudo ir y volver de la muerte a la manera de resurrección, porque es el único que ha resucitado a salvación, amén. Porque otros resucitaron pero se volvieron a morir. El hijo de la viuda de Naín se murió otra vez, no, se murió 2 veces. Lázaro se murió 2 veces también, pero Jesucristo solo murió una vez y ascendió a los cielos, dice la Biblia, para llenarlo todo. Alabanzas al nombre del Señor. Dios es eterno, y esto es bien interesante. Dios es eterno, inmortal y perdura para siempre. Deuteronomio 33, 27, Isaías 9, 6 y 1 Timoteo 1, 17. No voy a leer a causa del tiempo para entrar en otros atributos enseguida, pero Él es el primero y el último, según Isaías 44, 6. Él no tuvo principio, ni tendrá fin. Otros seres espirituales, incluso el hombre, son inmortales en cuanto al futuro, pero solo Dios es eterno desde el principio. Dice la Biblia, ¿cierto? ¿Cierto? Desde el siglo y hasta el siglo, es una figura literaria para hablar de la eternidad. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es único. Y esa eternidad es interesante porque al hombre se le va a meter en la eternidad. Él fue creado en la eternidad, pero la perdió. ¿Cierto que sí? Porque Adán y Eva habían sido de manera inmortal, pero el pecado ya le puso límite a esa vida. La nueva vida en Cristo tiene esa bondad, que aunque el hombre inició en la carne con una muerte, Dios le ha prometido una nueva creación allá. Entonces esa parte eterna de Dios es algo bien especial porque es algo que Él va a transferir a los que Él justifique. Amén. ¿Quién más puede ser eterno? Nadie más. Cuando uno compara los profetas de otras religiones, el caso de Buda, ¿cierto? El caso de Siddhartha Gautama, aún el mismo caso de Mahoma, dice la historia, más o menos la historia, un historiador serio habla entre unos 584 años, 600 años después de Cristo, surgió Mahoma. Entonces, ¿qué pasó esos 600 años antes? ¿Cierto que sí? ¿Qué pasó? ¿Qué se habló o qué se predicaba?
Entonces, en el tema de la eternidad, casi todas estas doctrinas diferentes de las de Cristo se caen. O sea, cuando uno coloca en paralelo la doctrina de Cristo y otras doctrinas, uno se da cuenta que respecto de la eternidad solamente hablan de supuestos, porque los huesos de sus profetas están muertos, los de Cristo no los han podido encontrar, todavía los buscan. Hay gente que paga millones de dólares por hacer búsqueda antropológica para encontrar los huesos o el cuerpo del Señor. Nunca lo van a encontrar. Ustedes saben que no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque Él glorificó su cuerpo material, lo glorificó para introducirlo en la eternidad, que es el cuerpo de gloria que nos ha prometido a nosotros. Imagínese usted cuando vengamos con Él atravesando paredes, volando. Imagínese usted, mano Jonathan, váyase en un momentico a Europa, están desde Colombia. Una transposición, es un cuerpo mejor que el de Amparo Grisales. Sí. La hermana Natalia se ríe. Dice que Amparo Grisales tiene un supercuerpo. De todas maneras, un día, como dice mi sobrina, un día ese cuerpecito también, por lindo que sea, se va a acabar. Amén. Dios es eterno, o sea, sin principio y sin fin. Alfa y omega. Amén. Dios es inmutable. Y esto está bien interesante acerca de la inmutabilidad. El carácter y los atributos de Dios nunca cambian, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6. Es cierto que Dios a veces se arrepiente, cambia su curso de acción en relación al hombre, pero esto es solamente porque el hombre cambia sus acciones. Es decir, Dios es inmutable y la inmutabilidad va, digámoslo así, intrínseca con su santidad. Pero como Dios es Dios, porque hermano, uno como humano se cansa. Y Dios se cansó, sin embargo volvió a perdonar al hombre. ¿No se da cuenta de eso? Dios se cansa y se puede airar y emitir un juicio temporal, pero a pesar de eso, Él sigue amando. Porque mucha gente ha sido levantada por el amor de Dios. Entonces, esta inmutabilidad de que no cambia, es verdad, Él no cambia, porque Él dice que es amor, pero también es fuego consumidor. Báileme pues ese trompo en la uña. Porque a veces nos gusta que nos hablen del amor y del amor y del amor, pero Él un día se va a convertir en juez, hermano, y nos toca aceptarlo. Inclusive los predicadores muchas veces hablan de una cosa, pero no hablan de la otra. Y sabe que eso nos ayuda a comprender mejor. Yo no hablo de la personalidad, voy a hablarlo así, la identidad de Dios. Dios tiene esa identidad, que llegó y dijo, bueno, Abraham vino, se interpuso entre Dios y un juicio. ¿No le parece muy grande eso? Abraham ponese entre el juicio de Dios y unos familiares que habían allí, ¿cierto que sí? Entre su sobrino Lot, su esposa, sus hijas, se interpuso. Y mire la justicia de Dios, que lo vimos la vez pasada. Saca esta familia, lo saca con revelación, pero de todas maneras barrió a Sodoma y Gomorra. Sí ve la identidad de Dios. Entonces, esto de la inmutabilidad de Dios, y comprendo lo que el hermano y los hermanos diseñaron acá, es muy interesante, porque la inmutabilidad es propia de Él. Lo que pasa es que Él ha decidido tener una palabra, pero Él, por su capacidad de amar, que no es la capacidad humana, es la capacidad divina de amar, Él puede detener un juicio. Ya lo tenía planteado, pero lo detiene por otra fase inmutable de Dios, y se llama la longanimidad. Que la longanimidad es una misericordia más extensa. Longanimidad. Ojalá no se le olvide esa palabra. Vea, muchos aquí llegamos, ni siquiera por misericordia, por una misericordia mayor. O sea, una longanimidad. Algunos llegaron porque les predicaron, pero de otros como yo, realmente Dios desnudó su brazo. Hizo unas cosas, ¿cierto que sí? Impresionantes. Entonces la inmutabilidad de Dios tiene que ver con eso, que Dios no cambia, pero Él puede ejercer un cambio solo por las condiciones de los hombres. ¿Sí me hago entender? Me explico.
Mire al Señor sanando. ¿Cuántas veces vemos al Señor sanando? Muchas. Pero si usted está viendo a Dios sanando y salvando, cierto que a algunos le dijo, vete en paz y no peques más, no sea que qué. Escuche eso. A algunos le dijo, vete en paz. A otros les dijo, vete en paz y no peques más. Pero a otros les dijo, vete en paz, no peques más, no sea que te sobrevenga algo peor. Si ve esos tres movimientos, la pregunta es ¿por qué? Amén. Hay una pregunta acá bien interesante. ¿Tiene Dios un cuerpo? ¿Qué dicen ustedes? Fuera de las manifestaciones temporales de Dios, ahorita estamos viendo lo de la teofanía, y fuera de la revelación neotestamentaria de Dios en Cristo, creemos que las referencias escriturales a los ojos, las manos, los brazos, los pies del Señor, el corazón de Dios y otras partes del cuerpo de Dios son ejemplos de lenguaje figurativo o antropomorfismos. ¿Qué es un antropomorfismo? Está ahí en la página 11. El antropomorfismo es una interpretación de lo no humano en términos de lo humano para que el hombre pueda ¿qué? Comprender. Amén. A Israel le dijo muchas veces, extendí mi mano, extendí mi diestra. ¿Cierto que sí? Dios desnudó ¿qué? Su santo brazo. ¿Será que Dios tiene un brazo? ¿Qué dicen ustedes? El término diestra sí es derecha, pero el término diestra en el hebreo antiguo significa poder absoluto. ¿Cierto que sí? Entonces cuando Esteban estaba allá y veo al Señor sentado a la diestra, ¿qué estaba viendo? No al Hijo de Dios en un banquito y al anciano en un trono. No, estaba viendo a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no el que vituperaron aquí para crucificarlo. Ahora Esteban estaba viendo a Dios glorificado, o sea, estaba viendo a Cristo en su máxima gloria. ¿Por qué le permitió Dios a Esteban ver eso? Para testimonio a los judíos. Amén. Porque ¿quiénes dieron la orden de que lo crucificaran? Los autores materiales fueron los romanos, pero los autores intelectuales, los que cranearon la crucifixión, ¿fueron quiénes? El Sanedrín judío, ¿cierto que sí? Entonces, esta parte es importante porque algunos que veníamos de la tradición, ¿qué Jesús veíamos? Veíamos el corazón de Jesús, ¿cierto? Con unos signos un poco inapropiados, ¿no? Señalando su corazón, ¿cierto? Un rostro morfológicamente femenino, con barba, ojos claros y un cabello largo. Esa es la pintura, una pintura italiana, de un italiano. Jesucristo no era así. La subraza del Mediterráneo medio, de donde provienen ellos, son hombres con una nariz como la mía, así gruesa, con un lomo alto, una silla alta, una silla nasal alta, tienen mucha pilosidad, ¿sí? Ustedes ven esos hombres del Oriente Medio, son bastante tupidos, ¿cierto que sí? Entonces Jesús no era de eso. Cuando usted coge ese cuadro y lo mira, usted ve como una mujer con barba. Entonces, claro, nos llevaban, y aún todavía muchas veces llegaban. Imagínense que yo vine de Urabá a Medellín al primer culto en Castilla y me iba a ir que para Girardota a pagarle una promesa al Señor, porque creía que Dios tenía cuerpo. ¿Sí me entienden? Ir a sobar el caído para darle gracias por la sanidad que me dio en Urabá. Pero Dios no tiene cuerpo, y cuando lo usó para perdonarnos a nosotros. Amén, amén. Entonces, en el lenguaje figurativo, el Señor utiliza ¿qué? Antropomorfismos para que nos quede más fácil comprenderlo. Amén. Con sus plumas te cubrirá, Salmo 91, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Muchas veces vino los profetas, di a este pueblo, porque la boca de Jehová. ¿Sí o no? Tremendo. El Señor se sabe todos los lenguajes. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus? ¿Será Dios una gallina? No. Pero esa figura del abrigo, el que habita el abrigo, ¿cierto que sí? Entonces es interesante para mirar que estos atributos son ¿qué? Son absolutos de Dios. Amén. Ahora,
Hablemos de unos atributos que es donde necesitábamos llegar, los atributos morales de Dios. Amén. Qué bueno tener 12 personas aquí ya, 12 voluntarios aquí ya. Hoy, pero yo creo que debe ser ese tamal que se comió hoy. 12, bueno, van 1, 2, 3, 4 hermanitos, me faltan 8. A ver, 12, necesito 12. Vamos a tratar estas 12 cualidades o atributos morales de Dios. ¿Cuántos van? Amén, Jorgito. Vino Jorge. Vamos a darle el primero a Jorge, pues. Bueno, amor, luz, santidad, misericordia. ¿Quién más desea venir? Benignidad, rectitud. A ver, me faltan, ¿quién más viene? Dios le bendiga, hermano Luis, Dios le bendiga, hermano. Hasta acá. Traemos el consecutivo aquí, hermanito Luis, gracias. Eso. Vamos a ver los 12 atributos morales. Bueno, todavía me faltan 3. A ver, necesito otros 3 acá que me quieran ayudar. Gracias. Uy, qué bien. Fidelidad, verdad. Me falta la gracia. Bueno, allá viene la hermana. Hermano Daniel, ya viene la hermanita. Dios le bendiga. Míralo bien. Tenemos ahí los 12. Muéstrenlo a los hermanos. Vea, estos 12 atributos morales. ¿Necesitamos conocer a Dios o no? Si el propósito de estas clases ha sido conocer más al Señor, pero a Dios hay que conocerlo de alguna manera, de manera progresiva. Estamos viendo que los atributos propios de Él. Ahora tenemos 12 atributos morales. Y yo voy a pedirle al hermano, a cada uno, que lea el atributo y lea la cita bíblica. Bueno, Jorge, tenga la bondad. El amor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Saca el primero es que el amor. El segundo es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primera de Juan 1:5. Dice en Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Santidad. El atributo es santidad. Amén. Misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmos 103:8. ¿Cuál es el atributo ahí? A misericordia. Dice: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Salmos 18:35, la benignidad. El atributo es la rectitud. El texto bíblico: Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Salmos 129:4. Bueno, el atributo es la bondad. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Bondad. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Qué bueno. Alabanzas a Jesús. Sí, aquí dice la palabra del Señor Jesús: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. San Mateo 5:48, quiere decir que nos habla de la perfección. Dice, allí nos hablan, como dicen en Pedro: sed vosotros, aquí está la perfección de la santidad. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Sí? O sea, decir que allí el atributo viene siendo perfección, que es la santidad. Que la santidad es el único medio del hombre ser perfecto a través de las imperfecciones, en la santidad, en la vida cristiana. Pasémosle al hermano. El noveno atributo del Señor es justicia. Nos dice Isaías 45:21. Proclamad y hacedlos acercarse. Y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová.
Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Amén. Justicia. El 10º atributo, fidelidad. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fidelidad. El atributo es verdad. Está en Juan 17:17 y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El atributo es la gracia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8. La gracia. Ay, no. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8. La gracia del Señor. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Amén. Los atributos morales o esas cualidades morales también son únicas del Señor. Y recordemos que estos atributos son delegados por Dios a la iglesia a través del Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Porque hay dificultades cuando un creyente es inmoral, porque Dios es moral, ¿cierto? Y quiere delegarlo, o sea, Él quiere que así como Él moralmente tiene una esencia de comportarse, Él quiere que el creyente también. Entonces estas 12 cualidades o atributos, Él los puede delegar. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Cuando yo quiero ser, a ver, ¿cuántos deseamos ser bien íntegros con el Señor? ¿En qué consiste la integridad? En que estos atributos que están en Él también estén en nosotros. Hermano, me ha quedado muy difícil. Por difícil que sea, Dios lo puede ayudar. Por ejemplo, hablando de la gracia, hablando de la luz, hablando del amor, que a muchos nos puede faltar. ¿Cierto que sí? Nos falta, ¿cierto que sí? Muchas veces, pero estos atributos el Señor los derrama a sus hijos a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, es muy lindo porque uno puede venir a la presencia de Dios y pedirle a Dios que haga esa obra en uno. ¿Me explico? Tengo un carácter fuerte, tengo un temperamento muy fuerte, ¿cierto? Me falta ser recto. Yo puedo pedirle a Dios que delegue en mí ese atributo, que me comparta de eso a mí. ¿Cuánto lo hemos hecho? Es una bendición. O sea, nosotros sí podemos ser mejores cada día. Amén. Porque Él tiene esas facultades en Él y las puede delegar sobre cada uno de nosotros. Entonces vamos a mirar por último dos preguntitas muy interesantes que a veces surgen cuando estamos analizando todo lo que es el tema de Dios. Y una de ellas está ahí en la página 12, es: ¿se arrepiente Dios? Vamos a disertar un poquitico sobre esas dos preguntas. La primera es: ¿se arrepiente Dios? La segunda es: ¿odia a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Génesis 6:6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, ¿se arrepintió Dios? Si Dios hace las cosas muy bien hechas, ¿qué dicen ustedes? Sí, alguien me preguntaba algo sobre eso, que por qué, si Dios era perfecto y había cosas perfectas, ¿por qué el hombre había fallado? Tremenda pregunta, ¿no? Muy sencillo, porque Dios no hace robots, ¿cierto? Dios no hace seres autómatas. Y hablando del ser humano, que es, por decir así, una gota de Él, porque el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Él. Por eso esa conexidad entre Dios y el hombre. Entonces, ese arrepentimiento o esa expresión bíblica, entiéndase allí como que, a ver, Dios
en su facultad, en sus propios atributos, Él tiene la capacidad de sentir. ¿Usted por qué siente? Porque el que lo creó a usted siente. Ese que le dolió, ¿cierto? Y le dolió en su corazón. Si Dios es inmutable, ¿cómo puede Dios arrepentirse? En realidad Dios nunca cambia de opinión. No hay necesidad de esto, pues su omnisciencia le dice de antemano todos los actos que se refieren al hombre. El carácter de Dios nunca cambia, pero su proceder con los hombres cambia según ellos cambien, de impiedad a piedad y de desobediencia a obediencia. O sea que es el hombre el que puede llevar a Dios a tomar otra decisión, no. Por ejemplo, el tema del arrepentimiento. ¿Por qué será importante arrepentirse? ¿Por qué será importante ofrecer? Por ejemplo, nosotros tenemos una tendencia a hacer la práctica del ayuno, de la oración hacia Dios para pedirle que Él haga cosas, pero ¿cuántos hemos ayunado para ofrecerle una ofrenda de paz al Señor? Es un día me lo regaló y yo lo quiero comentar acá. Señor, yo me quiero poner en paz contigo. Quiero ofrecerte, no vine a pedirte, vine a ofrecerte condiciones de paz. Hermano, y créame que es algo tan interesante. Es que como así, Dios se puede enojar, Dios se puede arrepentir de algo. Claro, porque Dios siente. Porque no podemos ver a Dios solamente, aunque es verdad, Él es el que provee, pero ese es un tipo de evangelio que realmente no llena las expectativas de una relación correcta y completa con Dios. ¿Cierto que sí? Ahora, odia a Dios. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Qué pensamos? ¿Qué podemos pensar? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Entonces puede llegar Dios a odiar. Pues aquí está la palabra odio, pero digámoslo aborrecer. Sí. 1, el pecado. ¿Cierto que sí? Otro, la desobediencia. Claro, hay cosas y vemos al salmista y vemos a muchos siervos de Dios buscando a David la justicia en Dios, y lo que él está buscando es que el mal no lo alcance. ¿Cierto que sí? Porque cuando uno conoce y va conociendo a través de estos atributos quién es Dios, usted tiene el deseo. Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado que mientras más conozco de Dios, más cerca quiero estar de Él. Más quiero que me ayude a poder eliminar o a fortalecerme para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, hermanos, Dios siente, Dios se agrada. Yo tuve un tiempo que sentía a Dios que estaba como lejos de mí. Es una experiencia tremenda. Pero también experimentaba a Dios cerca de mí. La naturaleza del amor requiere odio hacia aquello que dañaría o destruiría el objeto de ese amor. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. No hay nada contradictorio aquí. Antes bien, Dios no amaría al pecador si al mismo tiempo no odiara aquello que está dañando al pecador. Este odio, junto con la ira de Dios, no es una emoción humana carnal, sino más bien la reacción de un Dios santo al pecado. Escuche, que se expresa en términos que el hombre puede entender. Entonces, la naturaleza de Dios no es vengativa, sino justificada. Dios le bendiga, hermano Antonio. ¿Cómo está? Entonces, esta bendición de conocer los atributos de Dios nos ayuda ¿a qué? A tener más temor, no en el sentido de miedo, sino como lo hablábamos en algún momento atrás, a tener ese respeto por Dios, ¿cierto? A saber delante de quién estás tú y delante de quién estoy yo. Y creo que digamos, la razón de ser de estas clases, de estas formaciones, es que realmente nosotros nos convirtamos más al Señor y nos convirtamos en personas más temerosas de Dios. Entonces, Dios siente, Dios se puede entristecer. Yo lo quiero expresar de esa manera, permítamelo. Dios se puede entristecer, Dios se puede molestar, Dios se puede airar, pero Dios también se puede compadecer. Es algo muy bonito, pero esa reacción de Dios tiene que ver mucho con lo que tú eres y con lo que yo soy, en la manera en que yo trato mi relación con Él. ¿Cómo, hermana?
La hermana dice que Él se aleja por mi actitud. Amén, amén, amén. Si alguien quiere aportar algo a estas dos preguntas, bien puede hacerlo. ¿Qué sé qué? Usted vio que venía algo sobre su vida o sobre una situación. Hermano Antonio, bien pueda, tenga la bondad. El hermano Antonio con nosotros. Gracias. No quiero colaborarles un poco en esto, para que no quede una cosa confundida y no aparezcan un poco de texto de la Biblia como en contradicción, ¿correcto? Hay varias cosas que Dios, siendo todopoderoso, no puede hacer. Y una de ellas es que no se puede arrepentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿correcto? Entonces, ¿cómo manejar estas cosas de Génesis 6? O hay que ver las cosas en su correcto contexto, es decir, para no quedar en una confusión, porque si lo contrario, si aporta más a la confusión que a una verdad. Y aquí estamos para salir edificados en la verdad, como es lo correcto. Entonces, Dios en su naturaleza no se puede arrepentir. El hermano ahora lo decía. Dios, entre sus atributos divinos está la omnisciencia, es decir, conoce anticipadamente todas las cosas. Correcto. La palabra arrepentimiento que aparece en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, aparece por muchas razones. Una, no tiene una contextualización exacta en nuestro día. Es decir, no es lo que nosotros creemos hoy que es arrepentimiento. Arrepentimiento en el Antiguo Testamento simplemente es un cambio de plan, un cambio de propósito. Eso es simplemente. No un dolor, no una culpa, porque arrepentimiento es una culpa, un remordimiento o una culpa. Dios no tiene remordimiento de nada, ni tiene una culpa de nada, porque Dios no es culpable de nada ni de nadie, ¿correcto? Lo que sí tiene Dios es que cambia de planes. Dios llama a una persona. En la medida que esa persona cumpla lo que Dios le ha dicho que haga, Dios tiene un propósito con ella. En el momento que esa persona se salga de ese propósito que Dios tiene y se haga a un lado, pues entonces simplemente Dios toma otro y sigue cumpliendo. Eso es lo que dijo Dios en Apocalipsis. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, Dios puede poner a otro en su lugar. Se lo dijo a Elí, aquel sumo sacerdote. Yo había dicho, capítulo 2 de 1 Samuel, yo había dicho que tú y tus hijos serían sacerdotes para siempre. Para siempre no quiere decir eternidad, sino para determinado periodo de tiempo, indefinido periodo de tiempo. Pero a consecuencia de que sus hijos se corrompieron y él no los estorbó, dijo, yo he cambiado de planes. Estaba sujeto ¿qué? A que Elí y sus hijos fueran sacerdotes y permanecieran en el sacerdocio por tiempo indefinido. ¿A qué estaba sujeto? Siempre la relación con Dios en el Antiguo y en el Nuevo depende de ¿qué? Depende del cumplimiento nuestro. Ejemplo, Éxodo capítulo 19, verso 5. Si ustedes guardan mis mandamientos, es decir, oyen atentamente mis palabras que yo les mando, atentamente guardan mis mandamientos,
entonces serán para mí un pueblo santo, serán un sacerdocio, un reino de sacerdotes. Pero eso estaba condicionado ¿a qué? A que ellos oyeran la palabra de Dios y lo obedecieran. Si no lo obedecían, Dios queda libre de cualquier responsabilidad. Ese es el trato de Dios con todas las personas. ¿Correcto? En la medida que la persona oiga lo que Dios le manda que haga, Dios es fiel y cumple lo que lo prometió. En el momento que la persona se sale de ahí y no obedece a Dios, Dios libró su responsabilidad, no tiene ninguna deuda, ninguna responsabilidad con esa persona, simplemente esa persona se hizo a un lado. ¿Correcto? Porque hay varias cosas y varios textos que se toman fuera de contexto. Entonces, aclaramos atrás. La palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento no tiene el mismo significado que tiene en el Nuevo. Ejemplo, en Hechos 2:36, Pedro predica y les dice: este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, se compungieron de corazón, es decir, sintieron un peso de culpa y de remordimiento. Ese arrepentimiento no es el de Génesis 6, ¿correcto? Ni es el de Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, en el caso de Elí, sino que hay un cambio. ¿En qué sentido? En que estas personas oyen que ellos o se convencen por fin de que han cometido el crimen más atroz de la historia. Han matado al santo, han matado al autor de la vida, ¿correcto? Lo han negado delante de Pilato. En ese momento, ¿qué sienten cuando descubren, cuando caen en cuenta de lo que han hecho? Que habían matado al Mesías, al Salvador. Sienten un peso de culpa. Ese arrepentimiento no es propio de Dios, porque Dios no es culpable de nada, ni de nadie, ¿correcto? Entonces, eso es diferente. Entonces, en estos términos, hay que uno pisar blandito y no irse a meter en contra de Dios, porque meterse o meter a Dios o tratar de culpar a Dios de esto o aquello, decirle o tratar a Dios como si fuera un hombre, con los arrepentimientos o culpas propias del hombre, ahí sí nos metemos en un terreno que no es. Entonces, en ese sentido, Dios no es hombre para que mienta. No es hombre. El hombre por naturaleza miente. Dios no es hombre para que mienta. El hijo de hombre, es decir, el hijo de cualquier ser humano, está sujeto al arrepentimiento. Es decir, todos los seres humanos, por los errores cometidos, estamos sujetos a tener una carga de culpa, correcto, en un momento dado de la vida, por errores, por decisiones equivocadas, por cosas mal hechas, por pecados cometidos. Ese no es el caso de Dios. Entonces el arrepentimiento del Nuevo Testamento no encaja en el caso de Dios. ¿Sí? No le pide a Dios que se arrepienta, note. El texto no le dice, Moisés en su intercesión no le está pidiendo a Dios que se arrepienta, le está pidiendo misericordia, que es diferente. Una cosa es que una persona recurra a Dios a pedir misericordia. Recuerdan en días pasados, dije, al inocente se le hace justicia. ¿Y al culpable qué debe pedir el culpable? Al culpable se le hace misericordia. El texto originalmente no dice se arrepintió, es decir, el texto original no dice se arrepintió. Y aún se dijera, es decir, aunque la Reina Valera lo haya puesto, ya dijimos que el arrepentimiento del Antiguo Testamento, la connotación arrepentimiento del Antiguo Testamento, no tiene la misma connotación que tiene en el Nuevo Testamento, que es, en el Nuevo Testamento el arrepentimiento está basado más, ¿en qué? En sentimiento de qué, de culpa o de dolor o de remordimiento por haber hecho algo que no se debía hacer.
Esa es la connotación del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento simplemente es un cambio de plan. Correcto, usted no me sirvió, yo traigo otro que me sirva. Señor Saúl, usted no me sirvió, yo tengo un muchacho conforme a mi corazón listo que va a reemplazarlo y va a tomar su lugar. Correcto. Yo lo había escogido a usted y a su hijo para que fueran reyes en Israel. Pero resulta que ustedes no cumplieron lo que Dios le mandó. Es decir, con Dios se trata como un contrato. Es decir, con Dios veámoslo como un contrato para que lo veamos más fácil. Las partes comprometidas en un contrato, todos los contratos tienen cláusulas de cumplimiento. En el momento que un contrato o una de las partes no cumple con una de las cosas pactadas en el contrato queda muerto, queda nulo. Es decir, hasta ahí llegó ese contrato. Toda la relación de Dios, incluso hoy, depende de eso. Anda delante de mí, dice perfecto, le dijo Dios a Abraham. Si usted no lo hace, pues yo lo pongo a un lado y escojo otro. Claro, eso es lo que Dios hace. En el caso del pueblo simplemente es una intercesión que Moisés hizo por el pueblo. Interceder es suplicar misericordia, pedir misericordia, lo que más tarde buscó Dios y no lo hubo. Ya en Jeremías, cuando la ira de Dios se venía encima y los babilonios estaban ya en camino, le dijo Dios al pueblo, yo buscaba un hombre que se pusiera en la brecha a favor de este pueblo, es decir, que intercediera. Y no lo hubo. Entonces, ¿qué vino? Vino el juicio y fueron a parar a Babilonia, ¿correcto? Entonces, eso es lo que Moisés hizo. Lo que no se hizo en los tiempos de Isaías y Jeremías y otros profetas, lo había hecho Moisés en el pasado. Moisés sí se puso en la brecha, de humillarse, de rendirse, de postrarse en el suelo, de vestirse de cilicio, echarse tierra en la cabeza, en señal de profunda humillación. ¿Correcto? Correcto. Entonces lo que él está pidiendo es que Dios sienta pesar, no tiene por qué sentir. Que Dios sienta dolor, no tiene por qué sentir dolor. Simplemente que Dios tenga misericordia y les dé una oportunidad más. Y note, Dios les dio a ellos una oportunidad más. Pero a esos que les dio la oportunidad volvieron a pecar y murieron todos en el desierto. Ninguno de ellos, de esos que se rebelaron, entró a la tierra prometida. Todos se murieron en el desierto. Es decir, fue una oportunidad que Dios les dio provisional para probar si de verdad se habían arrepentido. Como no lo hicieron, el caso de los ninivitas. El caso de los ninivitas. Dentro de 40 días Nínive será destruida, el libro de Jonás. ¿Qué pasa allí? Dice que cuando hasta el rey y todo el pueblo, hasta los caballos, hasta los burros los pusieron a ayunar, porque dice que ni siquiera las bestias les daban comida. Pusieron a ayunar hasta las vacas. Entonces, ¿qué dice? Dios cambió de plan. Cambió de plan. Es decir, no es que sintió dolor o una pena o una culpa, no. Cambia de plan, dándoles ¿qué? Ese cambiar de plan es una oportunidad que Dios les está dando. Si de verdad muestran un arrepentimiento y ese arrepentimiento perdura en el tiempo, están libres de la ira. Si ese arrepentimiento es transitorio, caerán bajo la ira, que eso le pasó a los ninivitas, le pasó a los israelitas y le pasó a los ninivitas. Su arrepentimiento fue transitorio. Cuando vieron que la ira de Dios no llegó nada en 40 días, volvieron a corromper. Entonces ya busque otro de los profetas menores, le va a contar cómo vino la ira de Dios, y como si fuera alguien que llega con un hacha al bosque y corta el árbol de raíz, así fue cortada Nínive y fue destruida. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que los contextos que uno tiene que ver cuando analiza esta terminología usada en la Biblia. Hay un diccionario, se lo recomiendo a los estudiantes,
Si lo pueden conseguir, no es muy grande el libro y tampoco es muy costoso. Se llama Figuras de Dicción. Figuras de Dicción Bíblica. Es un libro bíblico, Figuras de Dicción Bíblica. Y ahí va a aparecer todas estas palabras, el manejo que se le daba, los diversos significados que cada palabra podía tener, las diversas figuras, entre ellos la parábola, la metáfora, el proverbio, todo eso, la alegoría y demás, para entenderlo. Por ejemplo, con sus plumas te cubrirá. ¿A qué está haciendo alusión? Está haciendo alusión a una metáfora que es un lenguaje comparativo, figurado. Así como una gallina o un ave protege sus pollos, así también Dios protege de manera misericordiosa y providencial. Dios hace eso, es decir, simplemente es una comparación, aunque Dios no tiene plumas, entonces, ni tiene alas. Simplemente es una figura de dicción, que se llama metáfora. ¿Correcto? Eso es. Bien, con mucho gusto. Bueno, el Señor les bendiga, hermanos. Yo creo que hemos tenido una noche muy especial y una clase muy interesante, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios, vamos a estar de pie.